Café Caliente Noticias. Informaciones claras, objetivas y en caliente. Protagonistas de la noticia. En caliente. En directo. Informaciones al instante. En caliente. Comentarios con la rapidez que implica los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y local. Reflexiones con la calidez que involucra el sentir de un pueblo. Esto es Café Caliente Noticias. Dirige Leonel Arbeláez Castaño. Café Caliente Noticias, una mirada distinta a la realidad regional. Café Caliente, noticia que mueve los sentidos, protagonistas de la noticia, porque el respaldo de la información genera confianza. Noticias narradas de manera sencilla, clara y objetiva. Café Caliente Noticias, porque usted tiene derecho a la información completa y veraz. Periodismo independiente de cara a la comunidad. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Marta, por supuesto a todos nuestros seguidores y a los que hasta ahora se conectan con nosotros en Análisis en Detalle. Lina María Naranjo, buenos días. Marta Janet, muy buenos días para usted, para Natalia, especialmente para Leonel, deseándole pues que termine de recuperarse muy bien y por supuesto para la razón de ser de Café Caliente, toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Sí, señora, la razón de ser nuestros seguidores. Y bueno, Lina, ¿servicio militar o servicio social obligatorio en Colombia? ¿Qué resulta más conveniente? Ay, Marta Janet, esa es una pregunta compleja, entendiendo, digamos, como las necesidades o lo que ha sido la historia del país, pero pues yo desde mi punto de vista, pues no tengo ninguna duda. Para mí, servicio social, aquí debo ser clara con la audiencia, no me gustan las armas. Si por mí fuera, sería ideal que Colombia fuera una especie de Costa Rica sin ejército, no porque tenga nada en contra del ejército, sino porque realmente siento un rechazo a las armas, ¿cierto? Pero tal vez, digamos, dadas las condiciones de nuestro país, un conflicto que no hemos terminado de superar, pues creo que en este momento puede ser un poco utópico imaginarnos sin eso. Ahora, el servicio militar, pues es que a mí lo que me parece, lo que ha sido sobre todo de hace unos años para acá en Colombia, el servicio militar es que es una muestra muy evidente de la inequidad de nuestro país, Marta Janet. Es decir, difícilmente uno ve que obligatoriamente, discúlpeme, estoy un poco disfónica, el servicio militar sea prestado por los jóvenes de las clases más altas, pero independiente de su clase, me parece muy triste que tal vez un joven cuya opción de vida no ha sido tomar las armas, no ha sido matar a otro igual, pues tenga que verse abocado a eso. Y lo que es peor, que todos sus proyectos, todos sus planes de vida, todos sus sueños posiblemente se vayan al traste porque su país le obligó a tomar las armas en contra de otro y cayó herido o muerto en un combate. Es decir, eso a mí me parece un despropósito y nadie, absolutamente nadie, creo yo, desde esas convicciones debería tomar las armas obligatoriamente. De hecho, creo que nadie debería tomarlas, pero mucho menos obligar a alguien a que ese sea su destino. Además, Lina, que los jovencitos llegan allí recién desempacados del colegio o de sus casas, porque hay unos escolarizados, otros no, y sin ninguna preparación, los enfrentan a una serie de situaciones de conflicto que incluso pues pueden ser considerados como carne de cañón porque indefensos llegan al campo de batalla, lo que se constituye desde ahí en una clara vulneración de los derechos humanos. Absolutamente, Marta Yanet. Yo creo que quienes hemos sido padres de familia sabemos el amor, el empeño, el esfuerzo, la dedicación que se ponen de la vida de uno. Es que la vida de uno jamás vuelve a ser la misma cuando uno tiene hijos. Entonces, que uno haga semejante esfuerzo, ¿sí? Y sienta semejante amor en ese corazón para criar un hijo, para que un día llegue el Estado
Es decir, con todo respeto, es un accidente geográfico que la vida lo haya puesto a usted a nacer ahí y le diga por usted haber nacido en este lugar de la geografía de todo el planeta Tierra, usted tiene que venir tomar las armas y poner la vida. O sea, yo pues no puedo, no puedo con eso y lo confieso. Todos los años, mientras mi hijo estudió primaria, bachillerato, muchos del día que nació, uno de mis grandes temores fue que mi hijo se viera obligado a prestar un servicio militar obligatorio, pues porque claramente mis convicciones siempre han sido ser antiarmas, es decir, no, para mí es muy complicado procesar que uno pueda disponer de la vida de otro ser humano, pero ver un hijo expuesto, Marta Yanés, que son una cantidad de riesgos y de proyectos de vida los que se van por esa tubería. Usualmente lo más triste del conflicto armado, Marta Janet, es que son muchachos que no se conocen matando a otros muchachos que no se conocen por razones que ni siquiera son de ellos, por razones que son definidas por señores que están en otros lugares, quienes, señores que además no son los que están allá poniendo el pecho. Un conflicto tan degradado como el nuestro, mediado inclusive por aspectos como el narcotráfico, como el control territorial de una cantidad de negocios ilícitos o simplemente por una disputa de cuál debe ser el modelo de un país. No pensemos ni siquiera, Marta Janet, en lo que es hoy digamos, las diferentes formas de conflicto, mucho de lo cual ya ni siquiera puede ser como lo veíamos en otro programa, digamos, entendido y juzgado desde el derecho internacional humanitario, sino desde el derecho común, desde los derechos humanos y el derecho penal ordinario por no cumplirse las características. Pero inclusive devolvámonos a cuando era más claramente un conflicto armado interno desde esa perspectiva, donde había unas organizaciones que querían tomar el control del país. Estos muchachos en estas edades ni siquiera todavía entienden bien qué es el país. ¿Qué implica eso, Marta Yanet? Entonces es obligar a unos jóvenes por razones que no entienden a tomar unas armas y matar a otros por razones que tampoco entienden, yéndose por ese caño sus proyectos de vida, sus sueños, sus ilusiones. Marta, yo creo que difícilmente alguien en su sano juicio educa a su hijo para ser, como dijo muy desafortunadamente el saliente ministro de Defensa, máquinas de guerra. Yo creo que nadie educa a sus hijos, forma hijos, tiene hijos para hacer esas máquinas de guerra. O como dijo hace unos años, por allá en el 2016, una todavía actual senadora de la República. Yo creo que nadie crea un hijo para que sea parte de una máquina letal de combate que entra a matar. Es decir, yo no me imagino una mujer pariendo un hijo con lo que se siente y con lo que eso significa y con lo que eso representa, diciendo, ay, qué rico, acabo de tener una máquina letal de combate, si es que no sabía que iba a tener, o cuando le hacen su primera ecografía, ay, qué dicha, voy a tener una máquina letal o una fuerza, alguien que va a ser parte de una fuerza letal de combate. No creo, Marta Janet, no creo que nadie se le cruce eso por la cabeza. Difícilmente. Y cuando los niños son chiquitos y juegan a ser policías o juegan a ser soldados, ellos todavía no tienen una comprensión clara de lo que significa arrebatarle la vida a otro ser humano. Pero en ese camino exponerse a que quizás sea su vida la arrebatada. Yo creo que eso debería ser por lo menos, mientras eso exista y mientras los humanos no aprendamos del todo a tramitar los conflictos con la inteligencia y no con la fuerza, yo sí creo que eso debería ser una decisión libre. No lo pienso ahorita, no lo pienso en la coyuntura de este gobierno. Es realmente una convicción que he tenido toda mi vida, sí lo tengo que decir también abiertamente, pero es que no creo que ese debería ser el plan de vida que se le imponga a ningún ser humano. Lina, y lo odioso lo odioso que representa el hecho de que exijan para vincularse laboralmente, para vincularse académicamente, que tengan la tarjeta militar, la libreta militar. Eso pues no debería ser así. Usted ha comenzado esta intervención en análisis con inequidad, una muestra de inequidad más que se da en el país, ¿no?
Por supuesto, Marta Janet, pero claro, digamos que es el mecanismo, entre comillas, de control que tiene el Estado creado para obligar precisamente a que todo el mundo tenga resuelto ese tema, porque digamos que Lina, si no y se la acudiera, pues por lo mafia, menos. Lina, la mafia, escúcheme, la mafia que se mueve, cobran esas libretas militares, exigen una cantidad de cosas, bananean, como se dice popularmente, porque de un lado para otro tienen que andar los padres y los muchachos pidiendo que los atiendan incluso. Es una situación muy maluca. Claro, Marta Janet, es que es todo un foco de control y precisamente por aspectos como esos, porque claro, quien está, digamos, en la posición de hacer negocios con la entrega de las libretas militares, digamos, en cada batallón, pues donde se adelanta este proceso, pues no lo hace gratis. O sea, usualmente cuando uno escucha a alguien que hizo eso, hablan en términos de millones, de que les costó millones. Millones que las personas de menores ingresos económicos pues no tienen la posibilidad de pagar. Entonces, por eso es que le digo que además el servicio militar en nuestro país cada vez se convierte más en un foco adicional, no solo de corrupción, sino de inequidad, una muestra más de inequidad. Marta Janet, cada vez es menos frecuente uno escuchar los jóvenes que terminan su bachillerato en los colegios más costosos del país diciendo que es que fueron a prestar servicio militar obligatorio. Es decir, cada vez se percibe por lo menos un poco más que esa termina siendo una obligación para los jóvenes pertenecientes a las familias de menores ingresos, Marta Janet. Entonces, no solamente termina siendo un foco de corrupción, sino adicionalmente un foco más y un eje más de inequidad en nuestro país, pero sobre todo de frustración de sueños y de posibilidades. Y en serio, o sea, no puedo. Es decir, para mí es inaceptable que a alguien se le obligue a coger las armas. Listo, entonces que todos tengan la posibilidad, mientras no lo tumbemos, por lo menos de que presten servicios sociales si se hacen necesarios, si es que es el caso. Porque es que el ejército, la policía, la armada, en fin, toda la fuerza pública y las fuerzas armadas del país también necesitan, digamos, otro tipo de servicios y de colaboraciones. Mire, es muy impactante cuando uno, por ejemplo, va a trabajar con soldados campesinos, o sea, uno encuentra jóvenes realmente analfabetas, que ni siquiera saben, son capaces de leer un párrafo de corrido. Entonces, si se hace necesario que se les dé la oportunidad de realizar ese tipo de actividades, que además, Marta Janet termina siendo todavía más absurdo y más cruel, porque como lo vimos hace como un año, año y medio, si mal no estoy, fue el desprestigiado general Mora, cuando en la JEP dijo que es que eso de los falsos positivos, pues eso eran cosas que pelados que no sabían ni leer ni escribir habían entendido mal más o menos y prácticamente No, los cargó a eso. ellos por un Estado que ni siquiera les había garantizado la posibilidad de tener al menos un grado básico de alfabetización. Y fuera de eso, este lo revictimiza diciendo que es que entonces los falsos positivos no fueron unas decisiones de los altos comandantes, sino de unos pelados, que es que con ellos era muy difícil porque no sabían ni leer y escribir y que ni siquiera sabían coger cubiertos, Marta Janet. Es decir, es muy cruel que algo que está establecido para prestarle un servicio a la patria termine convertido en un foco más de perpetuación de la inequidad y de culpabilización de estos jóvenes por decisiones inclusive tomadas por los jefes de ellos, por los que se han tenido todas las oportunidades, porque no están allá poniendo el pecho. Y no estoy diciendo que no hayamos tenido oficiales troperos, claro que hemos tenido oficiales troperos y que han puesto el pecho, pero no son la gran mayoría de los que están poniendo el pecho son los soldados campesinos, los soldados regulares, es decir, quienes menos posibilidades tuvieron a lo largo de su vida de decidir libre y tranquilamente una opción de vida. Lina, y lo otro es que muchos mandos militares altos, en su mayoría, han dicho que no se puede eliminar el servicio militar obligatorio que porque está contemplado dentro de la Constitución y que además se constituye en un aporte fundamental para formar
en disciplina y otro tipo de valores a estos muchachos, ¿no? Bien, primero, el ejército no está para reemplazar a los padres de familia, como para decir que es que una de las grandes misiones es formarlos en disciplina y valores. Eso nos corresponde a los padres de familia en las casas. Entonces, ese argumento es absurdo. Que esté creado a nivel constitucional, pues la razón le asiste parcialmente. No se puede reformar a través de una ley. Requeriría eventualmente entonces una reforma constitucional, ¿sí? Dicho eso es muy distinto a otras cosas que están contempladas en la Constitución y que ahí sí no es tan breve, inclusive reformar la Constitución como una pena de muerte, porque es que hay unos tratados internacionales. Puede que exista, pero en este momento no recuerdo un tratado internacional que nos obligue a tener creado constitucionalmente el servicio militar obligatorio. Entonces, desde ese punto de vista, así como hemos hecho reformas, por ejemplo, para permitir la reelección presidencial, para modificar la forma de elección de altas dignidades y para tantas otras cosas, pues eso también se podría hacer por la vía de una reforma constitucional. De manera que ese argumento, pues con todo respeto, me parece bastante flojo por parte del general. Lina, y la cantidad de soldados, de policías que se han retirado de las filas, que se han retirado de las instituciones porque pues no encuentran garantías, porque se aburren, porque los sacan, en fin, cantidad de cosas y de circunstancias se dan. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Coger a estos muchachitos imberbes para hacer parte de las filas, para fortalecer su capacidad y operación militar con personas que lo que único que hacen es exponerlas. Es que Marta Janet, por eso le digo, o sea, yo ahí sí tengo una posición bastante radical que tal vez le esté molestando a algunos de nuestra audiencia, pero es que, mire, una cosa que yo creo que se hace cada vez más notoria, por ejemplo, es que, digamos, la adolescencia y la juventud parecieran estarse alargando, es decir, uno ve hoy con mucha frecuencia personas que ya están en los 30 y que todavía están como en los 20, pues qué decir de un muchacho de 18, 19 años, un muchacho de 18, 19 años todavía le faltan muchos elementos para tener un criterio informado acerca de elegir de qué hacer con su vida. Es decir, así como le falta todavía muchas veces criterio para saber a qué profesión se quiere dedicar o a qué actividad se quiere dedicar en su vida. Para que en ese momento, cuando ni siquiera todavía muchas veces tiene esa certeza, se le involucre en un mundo de las armas, como es el mundo de un servicio militar obligatorio, de un ejército, de unas fuerzas armadas, a mí me parece, pues, desde mi punto de vista, es bastante cruel, bastante cercenante la capacidad de esa persona, pero sobre todo le digo, es exponerlo a un riesgo que yo creo que nadie merece ser obligado a asumir ese riesgo. Yo creo que por esas y por todas las razones, Marta, es que buscar la paz, no la paz entendida como un estado utópico perfecto donde todos somos ángeles, pero sí por lo menos un país donde pueda llevarse los conflictos, tramitarse de una manera más racional y más respetuosa de la vida humana. Eso debería llevarnos a eliminar una, un destino tan cruel para un joven, para un chico que apenas se asoma a la realidad de la vida, como es tomar las armas y matar a un hermano. Eso está mal, para mí eso está mal de base. Lina, ¿cómo se puede explicar esto? El servicio militar obligatorio en Colombia y el derecho a la objeción de conciencia. Dayana, mire, la objeción de conciencia está creada, pero sería muy interesante hacer un análisis en Colombia, cuántos jóvenes han logrado, digamos, a través de una objeción de conciencia, evadir el servicio militar obligatorio. Ese es un concepto complejo que no tiene un desarrollo muy alto, muy grande, digamos, en nuestro sistema jurídico.
que requeriría el acompañamiento de un abogado no solamente experto en el tema de los derechos humanos, sino muy particularmente en ese tema de esas libertades individuales, no todos van a tener acceso. Entonces, digamos que esa es una posibilidad, pero que en la práctica esa posibilidad se convierte no en una regla general, sino en una excepción, Marta Janet. Entonces, no me parece que, digamos, decir que es que tenemos la posibilidad de la objeción de conciencia sea pues como una alternativa viable digamos, enfrentar como la serie de cuestionamientos que nos estamos haciendo alrededor de esa obligatoriedad del servicio militar. O sea, yo sí creo que desde todo punto de vista, que tengamos, insisto, un servicio social me parece bien, me parece bien, me parece que eso estimula la solidaridad en un país que adolece de este valor, porque dicho sea de paso recordarlo, en Colombia creemos que somos muy solidarios y yo por lo menos tengo una teoría distinta. En Colombia nos gusta mucho la caridad, que es una cosa distinta, pero no la solidaridad, que es un concepto mucho mayor. Entonces, digamos que un servicio social obligatorio, que se tenga la posibilidad de elegir a quién se quiere servir. Hay muchas posibilidades donde servir, hay muchas organizaciones humanitarias, la misma fuerza pública, lo que le digo, un trabajo interesante sería, por ejemplo, poder alfabetizar a estos muchachos, es decir, hay muchos escenarios donde servir. Entonces, si lo que queremos es buscar que estos jóvenes que ya tuvieron la posibilidad por lo menos de terminar un bachillerato y que tienen la opción de entrar a la universidad, presten un servicio, pues que sea un servicio social. Pero lo que me parece un despropósito en este estado de la humanidad es que a alguien se le obligue a tomar las armas y a matar a un hermano, a matar a un congénere. Eso, Marta Yanes, ¿qué podemos? O sea, si una persona en ese momento de la vida está terminando de formarse y lo que le metemos en esa cabeza es que usted tiene que obedecer y matar. Ni siquiera pregunte mucho por qué, porque aquí hay un deber de obediencia. Hay que entender que también son organizaciones que están basadas en las jerarquías verticales y en la obediencia. Y lo que se le está inculcando, lo que se le está incorporando en la cabeza a ese joven, a ese chico es, usted obedezca y mate. Marta Janet, ¿cómo podemos esperar adultos racionales que tramiten razonablemente y desde el respeto y la empatía con el otro sus conflictos? Porque para tramitar los conflictos, por absurdo que suene, también se requiere empatía para entender un poco, así no se compartan los argumentos del otro, hay que tener la capacidad por lo menos de escuchar y de tratar de mirar cómo se ve la situación desde el lugar del otro. Entonces, si a un joven de 18, 19, 20 años que todavía no ha podido hacer con su vida lo que quiere, le estamos diciendo, por orden, usted sale y mata a alguien que ni siquiera sabe qué tiene para decir, ¿cómo podemos esperar una sociedad que aprenda a tramitar sus conflictos de manera racional, lógica y empática con el otro? Es muy difícil, Marta Janet. Lina, y el otro tema tiene que ver con obligatorio o voluntario, porque también si no se obligan a los muchachos a hacer algo, pues no hacen nada, porque ahorita ya no quieren ni trabajar ni estudiar y esa es como la tendencia. Entonces, muchos que están a favor de esa obligatoriedad dicen, bueno, pero que los pongan a hacer algo, pero así, obligados. Mire, Marta, yo pienso que obligado nada es bueno. Absolutamente nada es chévere cuando es obligatorio. Pero digamos que nuestro país tiene una cantidad de necesidades y de carencias, pues que no, en principio no tengo nada en contra de que tengamos, digamos ese deber, que muchos lo hemos tenido. O sea, en mi caso, nosotras como mujeres, pues no sé ahorita cómo estará la situación en esa parte, creo que sí, todavía hay servicio social, pero digamos a mí me tocó una época en la que no era 1, sino 2 años, porque en décimo era el vigía de la salud y uno tenía que salir a capacitar las familias en temas de prevención para algunos temas de ciertas enfermedades que, digamos, se podían controlar muchísimo más desde la prevención.
Y en 11, obviamente, me tocó el proceso de alfabetización. Digamos que en ese sentido, que uno tenga esa responsabilidad, no tengo, la verdad, no estoy en contra, que eso es inculcar también un sentido de responsabilidad y de ciudadanía en estos jóvenes que están terminando, digamos, el proceso de formación de sus bases. Y si algo hemos hablado también en este programa, es esa necesidad de retomar el fortalecimiento de los valores ciudadanos. Lo que a mí me parece terrible desde todo punto de vista es que la obligatoriedad sea para matar a su hermano, porque en últimas todos los seres humanos pues compartimos esa condición y somos hermanos, somos habitantes de una misma casa que es el planeta Tierra. Entonces es muy cruel y más aún que compartimos una nacionalidad. O sea, se supone que todos salimos orgullosos a cantar el himno nacional. Entonces, ¿yo cómo voy a poder sentirme orgullosa de cantar un himno nacional y después salir a matar a quien comparte mi misma nacionalidad? Y lo que es peor, sin ser ni siquiera mi decisión, sin ser la decisión de otros, que son los que sabrán ellos por qué diablos nos tenemos que matar entre nosotros. Eso es lo que no comparto, que esa obligación, que ese tomar las armas y matar a otro sea una imposición de un tercero que además está en una condición de privilegio muy notoria en relación con la condición en que estoy yo. Entonces, ok, un servicio social obligatorio, válido. En un estado utópico seguramente nadie tendrá que hacer nada obligado. Pero entre tanto, mientras no lleguemos a ese estado de utopía, listo, habrá cosas que son obligatorias, es obligatorio pagar impuestos. Difícilmente alguien sale emocionado con toda la pasión del mundo a decir, qué rico pagar IVA. Eso también es una obligación. Entonces, listo, un servicio social obligatorio, de servicio, de formación de valores ciudadanos, de comprensión de las necesidades del otro, necesita aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, se necesita un acompañamiento en las organizaciones humanitarias, hay muchas opciones, inclusive lo que le digo, en la misma fuerza pública, en las mismas fuerzas armadas, hay la posibilidad de servir sin tomar las armas y sin la obligación de matar a otro. Eso es lo que a mí me parece que está absolutamente mal. Obligar a un joven que apenas está entrando en su edad adulta, que apenas se está formando como ciudadano, a cometer actos violentos y a matar a otro, a estar en ese contexto de violencia. Marta, no podemos, o sea, yo no creo que podamos tener buenos ciudadanos si casi que esa ha sido la forma en que se han asomado a la adultez y al ejercicio de la ciudadanía. Y de lo que estábamos hablando, para John Moreno, coronel retirado de la Fuerza Aérea, acabar con el servicio militar obligatorio deja una pregunta. Tengo que buscar otra manera de reemplazar lo que dejo de tener con este servicio. Además, asignar también lo que hace falta, porque hoy en día hacen falta, solo por mencionar un caso, más o menos de 70,000 hombres y mujeres para completar los cupos que se necesitan en la policía. O sea, lo que están haciendo es rellenar, tener como un cuerpo armado con los que sea, con campesinos, con indígenas, con jóvenes que no están lo suficientemente preparados, pero para poder, pues, justificar, ¿no? Justificar esa inteligencia militar, esa operación o operatividad militar. Sí, Marta Janet, pero es que estamos pretendiendo hacerlo con alguien que no tiene la capacidad de decidir. Entonces, pues, la verdad, eso para mí es inaceptable. Yo entiendo los argumentos que expone este oficial en uso de buen retiro, a quien lo saludamos y le agradecemos su aporte. Entiendo perfectamente el argumento, y la necesidad, indudablemente, pero dos cosas al respecto. La primera es que me sostengo y todavía no encuentro un argumento que me obligue, que me lleve a pensar distinto en el sentido de que a nadie se le debe obligar a matar y menos a personas que apenas están en este proceso. O sea, si es que esa fuera considerable una opción, pues yo creo que debería ser una opción asumida desde la más profunda libertad, primero. Segundo, yo creo que si nosotros como país avanzamos en un proceso de garantías sociales, de garantías de educación, de salud, digamos de las cosas básicas, que no haya colombianos y menos la cantidad de millones de colombianos que tenemos con necesidades básicas insatisfechas, porque es ahí donde las armas, desde el ejército
o desde cualquier banda criminal o desde una, se convierten en una opción, porque por lo menos son vistas como una posibilidad para seguirse sosteniendo. Entonces yo creo que un país que empiece a disminuir estas brechas sociales y donde todas las personas puedan decir, yo tengo unas oportunidades básicas, yo creo que en esas condiciones va a decir el número de personas que este oficial dice que se requieren, que son más o menos 70.000, yo creo que están directamente relacionadas con las necesidades del país, porque es que entre otras cosas Colombia en este momento no es un país en guerra, cuando digo guerra me refiero a guerra exterior para ilustración del público, es un país con una serie de problemas internos. Entonces, en la medida en que vayamos solucionando los problemas internos, y eso pasa por garantías sociales, pasa porque los jóvenes hasta de los lugares más alejados de las comunas en cada ciudad o de las veredas más alejadas de cada municipio de este país tenga la posibilidad, por lo menos, de la satisfacción de unas necesidades básicas, de poder decir, yo puedo, yo tengo opciones de elegir qué quiero hacer con mi vida. Yo creo que cada vez son menos efectivas, es decir, salvo casos muy, muy puntuales, pues, o muy escasos más bien, ¿cierto? Uno no crece diciendo, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y muchas veces cuando eso ocurre es precisamente porque hay una carencia absoluta de satisfacción de esas necesidades básicas. Pero normalmente todos queremos hacer algo con nuestra vida, si no sepamos qué, pero queremos hacer algo con ella, queremos vivir, queremos tener oportunidades, queremos reír, sentir, queremos muchas cosas. Entonces, cercenarle esa opción a un joven con una imposición de unas armas para matar a otros sin siquiera saber por qué, Marta Janet, no creo que ese sea el camino para salir, digamos, de ese pozo profundo en el que estamos todavía en este país con esta situación de inequidad y que genera precisamente necesidades como la que nos plantea el oficial. Lina, gracias. Marta Janet, a ustedes siempre una alegría estar aquí. Gracias. Sí, un abrazo, Lina, que tenga un feliz día. Es nuestra analista Café Caliente Noticias, Lina María Naranjo, abogada, especialista en derechos humanos. Servicio militar obligatorio, servicio social obligatorio en Colombia, ¿qué es más conveniente? Tema de análisis en el día de hoy. ¿Quieres realizarte un tratamiento estético de ortodoncia, rehabilitación o ortopedia maxilar? Tenemos un subsidio para ti. Aplica para afiliados y beneficiarios en categorías A y B. ¿Qué esperas para dejar tu sonrisa en manos de expertos? Más información en el PBX 313-5700 o ingresando a nuestro sitio web www.confamiliar.com en la sección Salud. Aplican términos y condiciones. Campaña Hábitos Saludables, empiezo bien el día, me baño, hago ejercicio, tengo buenas relaciones con los demás, hablo positivamente de los vecinos, tengo una relación armónica con el universo. Mis hábitos saludables hablan del buen concepto que tengo de mí mismo. Construyamos Colombia porque para construir un mundo mejor requerimos de una buena actitud frente a mí y frente a los demás. Café Caliente Noticias. 3 años mostrándole al mundo unas maneras diferentes de comunicar. La radio no muere, se transforma. Despedimos la radio análoga, que durante muchos años acompañó la cotidianidad de la gente, y le dimos la bienvenida a la radio digital, que trasciende el espectro y se universaliza, dejando atrás las limitaciones. Café Caliente Noticias. Desde Pereira, Colombia, para el mundo. Bueno, ya llegamos al final de análisis también de este bloque informativo que iniciamos a las 6 de la mañana. A todos ustedes, mil gracias y los esperamos a las 12 del día con más información aquí en cabina en Café Caliente Noticias. No se despeguen de nuestras plataformas digitales porque allí les estaremos informando minuto a minuto lo que sucede a nivel local, regional y nacional. Una feliz mañana para todos. Yurani Moreno, Natalia Ocampo Caicedo, Daniela Díez, bajo la dirección general de Leonel Arbeláez Castaño y quien les habla, Marta Janet Salazar. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis.